Siempre es un placer estar en la casa del Señor y damos la bienvenida a toda la gente que está en casa y a los que están en cualquier parte del mundo, desde aquí de la ciudad de Phoenix. Te bendecimos y derramamos bendición sobre tu vida y esperamos que esta palabra sea de bendición a tu crecimiento. Hoy voy a hablarles acerca del antídoto bíblico contra el temor. ¿Cómo es el título de esta mañana? El antídoto bíblico contra el temor. O si quieres llamarle la vacuna contra el temor, ¿verdad? Ya que estamos en una temporada donde la palabra vacuna, inyección, es parte ya de nuestro lenguaje y se vino a quedar acá con nosotros. Y hemos estado hablando estas últimas semanas de muchas cosas interesantes. Y yo he sentido de parte del Señor que Dios nos está hablando, nos está ministrando. Yo veo de parte del Señor que cada mensaje va construyendo, va edificando nuestra vida, va edificando nuestros corazones. Por eso te animo como iglesia a que no te quedes sin escuchar la palabra, y si no la puedes ver el domingo, pues ahí queda en el canal de la iglesia o en mi Facebook, ahí para que tú la puedas escuchar. Nunca rechaces una palabra, siempre esa palabra va a ser contundente para nuestras vidas. El antídoto contra el temor. Hay uno de los salmos que a mí en lo personal me gusta mucho, uno de los salmos que me identifico mucho porque de alguna manera es la experiencia que cada uno de nosotros tiene o ha tenido en alguna etapa de nuestra vida. Es el Salmo 34, es el salmo escrito por David, y todo el Salmo 34, si ustedes lo pueden leer en casa, tiene que ver con la protección sobrenatural de Dios sobre la vida de David. David vivió y experimentó muchas situaciones difíciles en su vida, como creo que las vives tú, como las vivo yo también. David estuvo huyendo por muchos años de Saúl porque quería matarlo, producto de la envidia. Y David huyó de lugar en lugar, de cueva en cueva, de monte en monte. Y en los momentos más difíciles de su vida, David describe su experiencia en un hermoso canto de protección. Y yo me he dado cuenta que los salmos, las plegarias que aparecen en el libro de los salmos, las más hermosas, tienen que ver cuando David estaba pasando momentos difíciles en su vida. Cuando David estaba pasando los momentos más duros en su vida, surgían en su espíritu, surgían en su corazón estos salmos, estas canciones, estas oraciones que han inspirado a millones de personas. Y una de las cosas que me gusta del Salmo 34 es que David no esconde lo que él está viviendo. Nosotros escondemos nuestras experiencias de vida, muchas veces nos avergonzamos de lo que estamos viviendo. Muchas veces no queremos contarle a la gente cuál ha sido nuestro pasado o lo que estamos viviendo, pero me gusta David porque David reconoce lo que él está viviendo y lo plasma en estos salmos. El Salmo 34, el Salmo 56 son salmos paralelos donde David narra la experiencia que él tiene cuando está huyendo, cuando él está temiendo por su vida, cuando él está arrancando de Saúl y de su ejército porque quieren matarlo. Y en esos salmos David plasma, ¿verdad?, su mejor adoración y la comparte con nosotros. Algunas veces no nos damos cuenta que cuando compartimos nuestras experiencias abrimos una llave de esperanza y somos de inspiración a tanta gente. No nos damos cuenta. Hay un escritor que se ha hecho rico vendiendo libros, y lo único que él hace es contar las historias que la gente le cuenta a él. Se ha hecho millonario, ¿verdad? Se me olvida esa palabra, rico. Pero se ha hecho millonario porque él lo que hace es conversa con la gente y la gente le cuenta sus historias y él plasma esas historias en un libro y lo vende. Y la gente ha crecido, la gente se ha sanado emocionalmente, la gente ha dado un salto en su problema al escuchar estas historias. Eso hace David. Por lo tanto, los salmos son esas expresiones. Y el verso 4 a mí me gusta mucho del capítulo 34.
David dice, busqué a Jehová y Él me oyó. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Desde este pasaje vamos a reflexionar en el título de esta mañana, el antídoto bíblico contra el temor. Creo que todos los que estamos aquí en esta mañana, en alguna etapa de nuestra vida hemos sentido temor. Hemos sentido temor. Yo era un muchacho rubiecito, ojos verdes. No sé qué ha pasado, el agua de aquí de Fini me ha hecho mal, pero yo recuerdo que cuando era pequeño yo me enfrentaba al miedo a la oscuridad y creía que la sábana era mi gran arma de protección. Entonces cuando yo apagaban la luz, hay gente que le tiene miedo a las cucarachas, a los ratones, le tienen miedo a la oscuridad, le tienen miedo al gato, a la suegra, le tienen miedo al suegro, le tienen miedo a la soledad, a la pobreza, a la enfermedad, a la muerte, al cambio, le tiene miedo. Yo me aburro llevo 25 años peinándome al mismo lado, haciéndome el mismo corte de pelo. Miedo al cambio. Todos experimentamos un temor en la vida. Lo importante en esta mañana es saber cuál es el temor que yo enfrento. Ahora, el temor, hay un temor natural que es útil, no es bueno ni malo, pero es útil. Cuando ves un Rottweiler, se activa en ti la adrenalina y ese miedo y ese temor te permite correr así como Speedy González y librarte del Rottweiler. Ese temor es positivo, ese temor es bueno. Cuando tú ves un auto que viene por el freeway a mucha velocidad, el temor activa en ti la autopreservación y te haces a un costado y dejas que pase ese carro porque ese temor te ayudó a preservar tu vida. Cuando tú vas por una calle caminando de noche y ves en la esquina un grupo de 3 o 4 muchachos con malas intenciones, ¿verdad? El temor se activa en ti y te trae la forma de poder no pasar por esa esquina. En ese sentido, el temor es bueno, el temor es natural. Y todos lo vivimos y todos experimentamos. Y aún los grandes hombres de la historia que enfrentaron situaciones difíciles, enfrentaron temor, pero no se dejaron esclavizar por el temor. Enfrentaron los miedos, pero no se quedaron en el miedo. Pudieron caminar sobre el temor y caminar sobre el miedo. Hay una buena noticia para nosotros en esta mañana, es que Dios está aquí para librarnos de todos nuestros temores. De todos nuestros temores. Y en esta mañana tú tienes que identificar cuál es mi temor. ¿Cuál es el temor que a mí me limita? ¿Cuál es el temor que a mí me mantiene limitado en mi desarrollo personal? Hay gente que no ha logrado el éxito, hay gente que no ha logrado llegar a la cima, no ha podido alcanzar sus logros porque tuvo temor a dar el primer paso, porque tuvo temor a emprender, porque tuvo temor a arriesgarse. Y tenía todo para ser exitoso, tenía todo para llegar a la cima, pero el temor a lo nuevo, el temor a dar el primer paso, el temor a arriesgarse a perder, lo dejó en la zona del fracaso y no en la zona del éxito. Por lo tanto, el miedo es parte de la naturaleza humana, es propio del ser humano, es parte de nuestra vida. Y ¿sabes qué? El temor es tan antiguo como la raza humana, porque el temor aparece en Génesis. Cuando el hombre pecó y se dio cuenta y tomó conciencia que había pecado, el hombre sintió miedo y producto del miedo se escondió. Entonces el temor es tan antiguo como el hombre sobre la tierra. El temor es parte de la naturaleza, es parte de nuestra vida y es uno de los enemigos más duros que nosotros enfrentamos. La Biblia habla de 2 tipos de temor. Habla del temor a Dios. Primer temor, el temor a Dios. Y este temor no es miedo al castigo. Este temor no es
el miedo por lo que Dios va a hacerme si yo me porto mal. El temor a Dios se interpreta como respeto, como honra por lo que Dios es. Dios no es un ser para que tú vivas atemorizado. Dios es un ser para que tú vivas consciente de que debes honrarlo, de que debes vivir una vida acorde a lo que Él manda. El temor a Dios nos ayuda a apartarnos del pecado. El temor a Dios nos ayuda a no seguir la corriente de este mundo. El temor a Dios me ayuda a vivir en santidad. El temor a Dios me ayuda a vivir una vida que le honre. Por eso el temor a Dios, el temor que Dios coloca en nosotros para honrarlo a Dios, es un temor positivo. Es un temor que trae grandes beneficios a nuestra vida. Cuando uno tiene conciencia, y quizás esta es una buena definición del temor. Temor es tener conciencia de que Dios permanece contigo las 24 horas del día. Yo no sé si tú has ido al banco alguna vez. Yo creo que sí, ¿verdad? Has ido al banco. Y cuando uno entra al banco, uno sabe que hay una cámara. Entonces, como sabe que hay una cámara, uno se porta muy correctamente. No hace nada indebido. Pues ¿sabes qué? El temor a Dios es tener conciencia que Dios está permanentemente viendo, observando mi vida, no para castigarnos, no para que tú y yo andemos mirando, ¿verdad? Y con temor a equivocarnos. Ese no es Dios. El temor a Dios se traduce en honra, en respeto, en vivir para Él. Y cuando tú y yo tenemos conciencia, entonces lo único que vamos a desear es agradar en todo a Dios. Cuando tú estás aquí, Dios está aquí contigo. Cuando tú estás en tu casa, Él está ahí. Cuando tú estás en el trabajo, Él está ahí. Cuando tú estás ahí en tu casa, con tus amigos, con tus amigas, en el campo, en la montaña, ahí está Dios. Ahí está Dios. Debemos caminar con esa conciencia que Él está con nosotros, que Él nos acompaña. Debemos caminar con esa conciencia que Él cumple su palabra, y Él ha dicho en su palabra de estar con nosotros siempre hasta el fin del mundo. Tener conciencia, ese es el temor a Dios, tener conciencia de su presencia en todo momento en nuestra vida. Y ese temor que coloca a Dios en nosotros es un temor positivo porque nos impulsa a vivir para Él y apartarnos del mal. A vivir para honrarlo, vivir para agradarlo. Mira, Proverbios nos habla acerca del temor, y en Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El principio de la sabiduría, lo que a ti y a mí nos hace personas sabias, lo que a ti y a mí nos hace personas en un nivel de vida mayor que los demás, es temer a Dios. Es temer a Dios. Cuando tenemos conciencia de Dios sobre nuestra vida permanentemente, a mí lo único que me ocupa no es equivocarme por temor al castigo, es ocuparme en agradarlo a Él. ¿Cuántos me acompañan en esta mañana? ¿Cuántos están entendiendo lo que estamos hablando? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. El temor a Dios nos transforma en personas más sabias. En personas más sabias. ¿Te ha visto gente que toma decisiones tan absurdas, tan tontas, tan locas? Es como que llegó tarde a la repartición de sabiduría. ¿Y saben por qué toman decisiones así tan absurdas, tan tontas, que afectan no solamente su vida, sino que la de los suyos? Es porque no tienen temor de Dios. Dice la vida, ¿verdad? No creo que haya Dios, no creo que Dios exista, yo vivo la vida como yo quiero. Y esa gente se equivoca porque no tiene temor de Dios, por lo tanto no vive vidas sabias. Proverbios 10:27 dice que el temor de Jehová aumenta los días. Es decir, que cuando tenemos conciencia y tenemos temor de Dios, nuestros días van a ser alargados. ¿Sabe por qué? Porque vamos a tomar buenas decisiones en nuestra vida, porque vamos a tomar decisiones sabias en nuestra vida. Yo cuando veo a los muchachos que hacen esas maniobras en moto ahí en los freeways, ¿verdad? Que levantan la rueda, sí, son personas inconscientes, son muchachos o personas poco sabias.
En cualquier segundo pierden el control y producen un accidente y matan gente y se destruyen su propia vida. La falta de temor, la falta de conciencia los hace personas necias, los hace hacer y tomar decisiones equivocadas, y por estas malas decisiones la vida de muchos se acorta. He visto gente que ha muerto por una mala maniobra, por una decisión absurda, por una mala decisión en su vida. No fueron sabios. Por eso el temor a Dios es tener conciencia de que Él está siempre conmigo. Y cuando tengo conciencia, entonces todo lo que voy a hacer va a ser para honrarlo a Él. Proverbios 8:13 dice que yo debo amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Cuando yo tengo temor, yo me ocupo de amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Él aborrece. El segundo temor del cual habla la Biblia es el espíritu de temor. Primero habla del temor a Dios y luego del espíritu de temor. Aparte de ese temor natural que está en todos nosotros, el espíritu de temor es un temor negativo. Es un temor que esclaviza, que limita, que destruye y es alimentado por la voz del temor. Me gustan las palabras del apóstol Pablo a Timoteo, su discípulo. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. En la versión Dios habla hoy dice espíritu de temor. En la Nueva Versión Internacional dice espíritu de timidez. Pero aquí dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No de demonio propio, sino dominio propio. Y aquí aparece lo que Dios te ha dado y lo que Él no te ha dado. Dice: Él no nos ha dado espíritu de temor. El temor no es de Dios. El temor no viene de Dios. El temor no es alimentado por la voz de Dios. El temor viene del enemigo, porque si no viene de Dios, viene del enemigo. Porque si Dios no lo coloca, es porque viene de Él. Si no viene de Dios, viene del enemigo. Y Dios nos ha dado espíritu de poder para vencer, espíritu de amor para amar a aquel que no merece ser amado. Qué difícil es amar a aquel que no merece ser amado, ¿verdad? Pero hay que amarlo. Ni modo, como dicen ustedes, hay que amarlo. Pastor, yo sé que puedo amar a mi amigo, mi amiga, ¿verdad? Aquel que me dio la luz en tantas cosas. Sí, pero al enemigo también hay que amarlo. Y algunas veces tu enemigo está cerca tuyo y a él tienes que amarlo. Y tienes que orar por él y tienes que bendecirlo y tienes que declarar palabras de bendición sobre él. Es difícil, ¿verdad? Algunos se ríen, pero es difícil, ¿verdad? Pero ese es el evangelio. Ese es el evangelio. Porque el evangelio nunca es realización personal. El evangelio te confronta para que tú seas mejor. A nosotros nos gusta una parte del evangelio, la gracia. La gracia nos perdona, pero la verdad nos confronta. Por eso Jesús le dice a la mujer: ni yo te condeno, eso es gracia. Vete y no peques más, eso es verdad. La gracia te devuelve a la ruta con Dios, pero la verdad te edifica, te confronta. Hermanos, nunca el evangelio es vivir vidas complacientes, porque en el evangelio tú tienes que morir. Hemos hablado de los discipulados, ¿verdad? Que tenemos que morir. Es que yo quiero hacer lo mío, es que yo quiero manejar, controlar, es que yo no quiero que nadie me diga nada. Ese no es el evangelio. Y esa lección vas a tener que de alguna manera aprenderla, aquí o en cualquier lugar. Pero vas a tener que aprenderla. Porque eso tiene que ver, ¿sabes con qué? Con una sola cosa: humildad. 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 Así es que Pablo a Timoteo le dice: Dios no nos ha dado espíritu de temor, de cobardía, de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio.
¿Cuántas veces nosotros perdemos el control de nuestra vida? ¿Cuántas veces perdemos el control de nuestra vida? Veía a un comediante, no sé si me va a salir el chiste, pero iba un hombre por el supermercado con un carrito, y en ese carro llevaba a un niñito de 2, 3 años, ¿verdad? Y el niño iba con un berrinche, iba con unas pataletas, iba con unos gritos, llorando, ¿verdad? Y ahí va el hombre con su bebé ahí en el carrito. Y mientras el hombre va caminando, va así: calma, Pablito, calma, Pablito, calma, Pablito. Y el muchacho gritaba, lloraba, hacía berrinches: calma, Pablito, calma, Pablito. Y entra una persona y le dice: Señor, ¿sabe qué? Estoy admirado, porque en medio de esta situación de su hijo, donde está gritando y haciendo berrinche, usted le habla con tanta ternura, con tanta delicadeza, y le dice: Pablito, cálmate. Y no le dice: es que Pablito soy yo, es que Pablito soy yo. Es que Pablito soy yo. O sea, dominio propio. Ese es un chiste, si quiere reírse, ¿verdad? O si quieren colocar voces, aplausos detrás, porque dominio propio. El espíritu de temor no viene de Dios, y no debemos permitirlo en nuestra vida. Si no viene de Dios, no lo hagas parte de tu vida. Si no viene de Dios, no lo permitas en tu vida. Si no viene de Dios, míralo a los ojos y expúlsalo de tu vida. ¿Tú te has dado cuenta que cuando dos muchachos se enfrentan y se miran a los ojos, es como, ¿verdad? Y el que baja la vista es el que pierde. Bueno, mira a los ojos al temor y dile: tú no eres parte de mi vida. No tienes por qué dirigir mi vida, no tienes por qué controlar mi vida, no tienes por qué limitar mi vida, no tienes por qué dejarme aquí cuando yo puedo avanzar y cuando yo puedo crecer. ¿Cuánta gente lucha con ese temor, con ese espíritu que lo esclaviza, que lo limita, que no lo deja avanzar? Ese espíritu de temor que lo inhibe, lo acompleja, no lo deja hablar, no lo deja crecer, no lo deja tomar riesgos, no lo deja crecer en la vida. Hay gente que está esclava del temor, hay gente que está subyugada a ese espíritu. El temor nos hace ver un futuro oscuro que no existe. El temor nos hace pensar que mi mañana es oscuro. El temor me hace pensar en mi soledad del mañana, en la pobreza del mañana. El temor hace que nuestra mirada y que nuestro corazón se salga de Dios, porque en Él encontramos esperanza, en Él encontramos libertad, en Él encontramos una vida completamente plena. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Pero cuando el temor nos agobia y nos hace ver un futuro que no existe, entonces estamos esclavos del temor. La voz del enemigo siempre nos roba la fe y la confianza en Dios. El enemigo nos atemoriza siempre. Mira, el enemigo siempre viene a atemorizarnos. El enemigo siempre viene a decirte: tú no puedes, tú no eres capaz, tú vas a terminar así, esto es para otros, no es para ti. Y mira, el temor sufre de hambre. Tú lo alimentas cada vez que escuchas la voz del temor. Tú lo alimentas cada vez que tú crees en lo que el temor te dice. Pero nosotros, como hijos de Dios, estamos para escuchar la dulce voz de Dios. Estamos para escuchar los planes que Él tiene para nosotros, la vida que Él tiene para nosotros. El apóstol Pablo dice que Dios ha preparado buenas obras, ha preparado una buena vida para ti, para que tú y yo caminemos en ella. Mira, hay una buena vida ya escrita para ti y para mí. Hay algo bueno ya escrito. Dios escribió lo mejor para nosotros. Por eso sigamos el camino, el consejo de lo que Dios nos da en su palabra. ¿Cuál es el antídoto contra el temor? ¿Cómo podemos vencer el temor? ¿Cómo podemos salir de esta oscuridad, de este esclavismo? ¿Cómo lo podemos vencer? Descubrí que el Salmo 56 es para
Entonces, el Salmo 56 y el Salmo 34 tienen relación, están paralelos, es la misma experiencia. Mira lo que dice el Salmo 56:3, y es el primer antídoto contra el temor. En el día que temo, estas son palabras de David, en el día que temo, yo en ti confío. Mira qué fácil. En el día que temo, en el peor día de tu vida, en el momento más oscuro de tu vida, en el momento donde el temor crece sobre tu vida, es el momento preciso donde tú debes confiar en el Señor. Porque David lo dice, en el día que temo, no dice cuando se me va el temor comienzo a confiar en Dios. No dice antes que llegue el temor yo ya confío en Dios. Él dice, en el día que temo, yo en ti confío. ¿Cuántos reciben esta palabra en esta mañana? En el momento donde tú estás temiendo, es ahí donde tú debes confiar en el Señor. Así que la primera receta, la primera vacuna para vencer el temor es confiar en Dios. Me gusta también porque David, como lo dije, no esconde su temor. Dice, en el día que temo, en el día que temo, está reconociendo que él tiene temor. La primera clave para vencer el temor es reconocerlo. Nadie vence lo que no reconoce. Algunas veces en la familia hacemos un ejercicio y nos damos 5 minutos de confianza. ¿Ah? Papá, ¿tú reconoces esto? ¿Ah? ¿Tú reconoces que eres porfiado? Oh, y yo por dentro tengo que, ay Señor, crucifíquenme. ¿Ah? Y luego le toca a Lucas y luego a Patricia. Mira, nadie vence lo que no reconoce. Si tú no te reconoces orgulloso, orgullosa, tú no vas a poder vencerlo. Lo vas a camuflar, lo vas a adornar, lo vas a decorar. Pero el tonto siempre va a estar ahí, queriendo resucitar. Lo que no reconocemos no podemos vencer. Por eso lo primero que hace David en este salmo es, en el día que temo, yo en ti confío. En el preciso día que yo estoy pasando, ese día yo estoy confiando. Si no sabemos cuál es el temor que nos quiere gobernar, difícilmente vamos a tener la cura para solucionarlo. Usted cuando va al médico, usted no esconde los síntomas, ¿verdad? Usted no entra a la consulta diciendo, a ver, voy a ver que el médico, ¿verdad?, descubra cuál es mi enfermedad. No, usted no hace eso. Usted abre la puerta y ve un tipo con capa blanca y se entrega por completo. A lo mejor es la persona del aseo, pero usted se entrega por completo. A lo mejor es alguien que está viendo ahí los monitores, pero usted se entregó por completo porque lo vio con la túnica blanca y dice, este es médico, ¿verdad? Y se abre la bata y le muestra todo y resulta que es el que está haciendo el aseo. La pregunta que debemos hacernos si nosotros identificamos el temor. ¿Cuál es nuestro temor? Si nuestro temor es el rechazo, si nuestro temor es el fracaso, si nuestro temor es la soledad. Y mira esto, generalmente en el área donde más sentimos temor es en el área donde menos confiamos en Dios. En el área donde más sentimos temor es en el área donde menos confiamos en Dios. Si mi temor se llama pobreza, es porque yo estoy dudando que Dios tiene el poder suficiente para sustentar mi vida hoy y mañana. Si mi temor es el rechazo, es porque dudo del amor y la aceptación de Dios sobre mi vida. Si mi temor se llama soledad, es porque tengo temor en que Dios va a ser mi compañía. En el área donde yo más siento temor, es en el área donde menos yo confío en Dios. Así que es bueno identificar el temor en esta mañana. Es bueno saber cuál es mi temor. Y la fe, que es lo contrario, porque el temor es como fe en lo negativo. Temor es como estar confiando en lo malo que va a venir sobre tu vida. Hay una psiquiatra que con Patti seguimos, Marian Rojas. Ella dice que el 90% de las cosas que la gente teme nunca ocurren.
Pero yo no comparto eso. No soy psiquiatra ni psicólogo, pero tengo un argumento. En el libro de Job dice, Job, lo que yo temía, eso me vino. Mira, y yo no fui a Harvard, pero esa revelación me la dio aquí la palabra. Job dice, lo que yo temía me vino. Porque el temor es una fe en lo negativo. El temor atrae lo negativo. La fe siempre te va a conectar con lo bueno, con lo de Dios. Y aquí no hay fibras buenas o fibras malas, no, aquí está Dios. O simplemente no está. Job dice, lo que temía, eso me vino. Job en el capítulo 1 es un hombre temeroso de Dios, riquísimo, mira, muy rico, pero la riqueza no lo apartaron de Dios. Un hombre riquísimo. Y él hacía sacrificios pensando que sus hijos en algún momento iban a fallar. Y como lo pensó y como tenía temor de eso, le vino lo que él pensó. O sea, nuevamente la palabra dice, aquello que yo pensaba, eso me vino. Por eso tú y yo como hijos de Dios debemos pensar en fe. Debemos ver nuestro futuro glorioso. Debemos ver nuestro presente, digamos, poderoso, lleno de puertas abiertas. Debemos vernos con alguien. No debemos vivirnos solos o solas. Debemos vernos bendecidos, crecidos, multiplicados. Yo no sé si me está entendiendo en esta mañana. Pero cuando comenzamos a confiar en Dios, el miedo comienza a desaparecer. Cuando crece la confianza, desaparece el temor. Cuando comenzamos a confiar en Dios, el temor comienza a huir de nuestra vida. Yo sé que muchos de nosotros hemos enfrentado temores. Cuando era adolescente, mi gran temor era pararme en público, era hablar en público, porque la gente me iba a mirar y la gente, tú sabes, ¿verdad? Se queda pegada en tu error, en que tiene la nariz más grande, más ancha, y por qué esto acá, y por qué el ojo se le cae, y por qué camina así. O sea, la gente empieza a mirar tus errores, en vez de ver lo positivo, ve tus errores. Y algunas veces por un error tiramos al suelo todo lo positivo. Es que es parte de nuestra naturaleza. Es parte de esas cosas que hay en nuestra vida. Y si hoy tienes un corazón sano, vas a poder recibir, porque un corazón sano no solo escucha, también recibe. Nunca un corazón enfermo recibe, escucha pero no recibe. Y yo quiero que en esta mañana tú recibas esta palabra. Te va a servir hoy o te va a servir mañana. Y esto es parte de la palabra del Señor. Cuando comenzamos a confiar, el temor desaparece. Crece la confianza en Dios, desaparece el temor. El temor a lo que es incierto, porque el único que conoce el mañana es Dios, y quien tiene la vida en sus manos es Dios. Tu vida, ¿dónde está? Tu vida no está aquí solamente, tu vida está en las manos de Dios. Y Dios, estoy seguro, Víctor, que trabaja a nuestro alrededor para darnos una muestra que ahí está Dios. Que ahí está Dios. No sabes cómo, pero ahí está Dios. Por eso el Salmo 34:8 dice, dichoso el hombre que confía en Él. Dichosos los que confían en Él, jamás serán avergonzados. Así que el primer antídoto contra el temor es confianza en Dios. Es reconocer que tenemos algo, pero si confiamos, Él puede hacernos libres del temor. Lo segundo es cómo vencer el temor, es adorando. Salmo 56:4 dice, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré que me pueda hacer el hombre. Mira, el temor no solo nos paraliza, el temor no solo nos impide crecer, avanzar y arriesgarnos en cosas buenas, el temor también silencia nuestra adoración. Y un cristiano sin adoración es un cristiano derrotado. ¿Sabes por qué? Porque nuestra adoración es un arma poderosa frente al temor. Amén. La adoración es un arma poderosa frente al temor. Por eso cuando tú ves el libro de los Hechos, está Pablo y Silas en la cárcel
habían sido tomados prisioneros, habían entrado después de haber sido golpeados, pero ellos no se estaban quejando, no estaban haciendo una fiesta de lágrimas, ellos estaban adorando y cantando al Señor a medianoche. Sabes, cuando tú le subes el volumen a tu adoración, cuando tú adoras a Dios con más fuerza, con más intensidad, el temor desaparece de tu vida. No está muy convencido en esta mañana, pero es así. Es así. Cuando más crece tu adoración, más disminuye el temor. Mientras más fuerte es tu cántico, menos fuerza tiene la voz del temor en nuestra vida. Mientras más fuerte es tu convicción, mientras más fuerte es tu seguridad que Dios está contigo, el temor comienza a ser retirada de tu vida. Hermanos, yo sé que algunas veces la gente va a un psicólogo y no estoy en contra de eso. Yo sé que la gente va a escuchar a una persona para que le ayude en sus problemas, y eso no es malo, eso es bueno. Hay gente que tiene un consejo de oro, una llave que puede solucionarte un problema que nadie ha podido hacer en tu vida. Una sola palabra puede sacar a alguien de la droga. Gastó millones en terapias, pero una sola palabra del Señor puede sacarte de eso. Una sola palabra, un solo toque del Maestro puede sanar una enfermedad. ¿Sí? Yo no sé si tú lo crees, pero lo he visto. Lo he visto. El martes pasado o el lunes pasado fui a ver a una persona que tuvo un accidente, le partieron la cabeza aquí, está llena de un tajo de aquí a acá, le van a sacar el cerebro, se lo van a colocar acá. Yo no sabía nada de eso, ¿verdad? No sabía nada de eso que se podía hacer. El médico dijo, esta muchacha va a quedar vegetal. Ese lunes yo fui a orar y estaba ella con sus ojos hinchados, llena de tubos y de máscaras, y no es por mi oración, porque la iglesia está orando, y es porque seguramente sus familiares también están orando. Pero ¿sabes qué? Después volvieron a hablar con el médico y le dijo, ¿sabes qué? Les quiero confesar algo, me equivoqué. Estoy viendo que ella está teniendo otro tipo de reacciones. Estoy viendo que ella está en otra onda. O sea, el poder de Dios. O sea, si tú quieres alimentarte del temor, te vas a ir al hoyo. Sí, abajo, ¿verdad? Pero si tú quieres alimentarte de la voz de Dios, vas a crecer, vas a glorificar, y el temor va a huir de tu vida. Pero no alimentes la voz del temor, no la alimentes. Con Patricia conocimos a un muchacho que sus hijas tenían meses y él ya estaba preocupado por la universidad de ellas. O sea, le dije, te estás anticipando demasiado. ¿Tú crees que lo que tú ganas le va a servir a ella en 30 años más? ¿Tú crees que tú vas a tener la salud para ella o para ellos? ¿Por qué te preocupas tanto? Y vivía atemorizado. Siempre estaba así preocupado. Es que la salud, es que el trabajo, es que mis niñas, y es que dos hijas tiene. Hoy día las niñas son autosolventes. Se preocupó de gratis. Se anticipó de gratis. Deja que Dios actúe tanto en tu presente como en tu futuro. Déjalo a Él, es más fácil. No significa que debemos ser irresponsables. No significa que debes dejar el trabajo o no debes tener una mentalidad previsora. No estoy diciendo eso. Simplemente estoy diciendo que coloques tu confianza en Dios. Nos cuesta porque nos gusta ser el arquitecto de nuestra propia vida. Nos cuesta porque queremos ser nosotros. Cuando el Evangelio nos dice, mengua tú para que yo crezca. Mengua tú para que la vida mía que está en ti se note y no se note tu orgullo o tu vanidad. Iglesia, apropiarnos, número 3. ¿Cuál es el antídoto contra el temor? Número 3. Ya dijimos, número 1, confiar en Dios. Número 2, adorar a Dios, aún en los momentos más difíciles.
El Salmo 34, y este se me saltó, dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza esté de continuo en mi boca, lo oirán los mansos y se alegrarán. Alaba al Señor en las buenas y en las malas, en todo tiempo, en la abundancia, en la escasez, en la tristeza o en la risa, pero alaba al Señor, adora al Señor siempre. No te canses de adorar al Señor siempre. Es un arma poderosa y también es un arma contagiosa, porque David dice: lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced aún a su nombre. Hermanos, los mejores salmos de David, ¿sabe cuándo nacieron? En los momentos de mayor temor en su vida. En los momentos donde el temor venía. David durante muchos años temió por su vida, porque Saúl estaba ahí, a un clic de alcanzarlo, con su ejército. Ahí quería derribarlo. Pero David vio de manera sobrenatural la protección y el cuidado de Dios. Y de hecho el Salmo 34 se llama la protección divina. Número 3, otro antídoto para vencer el temor: apropiarnos del amor de Dios. Apropiarnos del amor de Dios. Mientras más confiamos en su amor, menos temor habrá en nuestro corazón. Menos temor habrá en nuestro corazón. Cuando viene el temor sobre nuestra vida, nos hace dudar del amor. Y el temor nos hace perder la conciencia, la perspectiva de que Dios siempre permanece con nosotros, de que Dios siempre tiene buenos planes para nosotros, de que Dios siempre tiene un futuro glorioso para nosotros. Una de las cosas que yo más le he dado a nuestra familia, a mi familia, incluyendo a Patty, lo hemos hecho con los niños, es darle la seguridad que nosotros siempre vamos a estar ahí. Es darle la seguridad que mientras podamos, vamos a ayudarlos a resolver sus problemas cuando nosotros podamos. Un hijo que no confía en el amor de su padre es un hijo que vive atemorizado en casa. No es un hijo libre. Cuando Sebastián ha venido a casa, le digo: bienvenido a casa, todo esto es tuyo. El refrigerador, dale, vacíalo. O sea, seguridad. Cuando tú confías en el amor de Dios, no tienes por qué vivir inseguro del mañana. Cuando tú confías en el amor de Dios, no tienes por qué vivir con temor al mañana. Cuando tú estás consciente de que Él te ama, más allá como tú y yo nos comportemos delante de Él, porque el amor de Dios no depende de cuán bien tú te portes. El amor de Dios depende de Él, porque Dios es amor. A Él no le cuesta amar. Él nos ama tal cual nosotros somos y no como deberíamos ser. Porque nadie es aquí como debería ser. Eso dice Alex San Pedro. Nadie de los que está aquí es como debería ser. Podemos mostrar una imagen de lo que somos o de lo que no somos, pero Dios es el único que sabe quiénes realmente somos. Dios es el único que sabe con qué actitud estás escuchando este mensaje en esta mañana. Dios es el único que sabe cómo tú me estás mirando a mí en esta mañana. Su amor es eterno. Nuestro amor es pequeño, se termina rápido, se acaba rápido. A la primera que nos hacen, cambiamos. El amor de Dios permanece, es eterno. Nuestro amor es débil, el amor de Dios es fuerte. Nuestro amor depende de la otra persona, el amor de Dios depende de Él porque Él ama, no depende de mí. Yo nunca voy a ser merecedor de su amor. ¿Sabe por qué? Porque yo fallo, porque yo me equivoco, porque yo tengo errores, porque yo soy pecador redimido. Amén. Yo no soy mejor que tú. Pero sabes, el confiar y el apropiarme del amor de Dios me hace vivir confiado. Amén. No vivo con temor al castigo. No vivo con temor a qué va a decir Dios, porque me equivoqué, dije algo que no debía decir. Primera de Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor. En el amor.
no hay temor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Y cuál es el perfecto amor? El que tiene Dios por nosotros. Por eso debemos crecer en esa conciencia. Debemos crecer en que el amor de Dios sea perfeccionado en nosotros y tener la seguridad que pase lo que pase, Él me sigue amando. Yo no sé si a ti te entusiasma, te ayuda, te inspira saber que pase lo que pase, hagas lo que hagas, Dios te sigue amando. Bueno, si Dios me ama, vivo así. Vive como quieras, pero Dios te va a seguir amando, lo cual no significa que vas a vivir las consecuencias por tus malas decisiones, porque Dios es justo. ¿Sí o no? Algunas veces la gente dice, Dios me castigó. No, Dios no te ha castigado. Estás viviendo la consecuencia de tu porfía. Estás viviendo la consecuencia de tu mala decisión. Yo recuerdo cuando recién comencé a conducir el carro, un Chevy Nova rojo que mi mamá tenía. Fuimos de vacaciones a un litoral, a una parte de playa. Y José y yo andaba en ese Chevy grande, imagínate, 18 años, me creía así Brad Pitt, ¿verdad? Ventana abierta y yo era así bien, con harto pelo, así desordenado, así, tipo Miami Vice, playa siempre, ¿verdad? Y voy llegando a la esquina ahí y aparece un señor en su camino vestido de verde con un palo y con un pito. O sea, con un silbato. Un policía, porque allá los policías usan un palo, usan un silbato y usan una gorra. Entonces voy llegando a la esquina y aparece ahí el amigo en el camino, le llamamos en Chile, el amigo en el camino. Y se acerca y me mira y me dice, ¿sabes qué? Acabas de pasarte un signo, ceda el paso. Y no, le digo yo, no, yo no me he pasado nada, yo estoy bien. Ahí estaba con mi papá al lado, yo estaba seguro, ¿verdad? Yo ya, no, sí te pasaste. No, sí te lo pasaste. Y mira, no lo vi. Bueno, cuento corto, me sacaron un ticket. Entonces yo, cuando se va el policía, le digo a mi papá enojado, ¿de qué me sirve servir a Dios? Imagínate un muchacho de 18 años, no sé, tenía esa forma de ser, ¿verdad? Bien reclamón. ¿De qué me sirve servir a Dios? Y mi papá sabiamente me dice, es que esto no es culpa de Dios. Es que esto tú te equivocaste y estás viviendo la consecuencia de tu propia equivocación. Hermano, Dios no nos castiga, simplemente nos permite vivir las consecuencias de nuestras propias malas decisiones. Ponte de pie. Dios nos ama tal y cual somos y su amor siempre es perfecto. Mira, Pedro le falló a Jesús. Pedro negó a Jesús. Pero en Juan 17, Jesús le dice al Padre, no te pido que los saques del mundo, sino líbralos del mal. A ellos, los que tú me diste, los amé hasta el fin. Pedro lo negó. Pedro lo traicionó. Pero Jesús siempre lo amó hasta el fin. Debemos ser personas que amemos a las personas hasta el fin, más allá de esos errores, porque Dios nos ama a pesar de nuestros errores. Entonces, para vencer los temores, confía en Dios, adora a Dios en los momentos difíciles, aprópiate del amor de Dios, porque el amor de Dios nos hace ver el futuro con esperanza. Cierra tus ojos. Aleluya.